y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Muy bien, estamos muy contentos en esta tarde de estar con ustedes reunidos para abrir el Santo Libro de Dios. Les damos la bienvenida también a aquellos que a través de la pantalla se unen a nosotros en esta hora y sabemos que las bendiciones de Dios les van a alcanzar donde quiera que ustedes estén. Como es nuestra costumbre, antes de abrir el Santo Libro de Dios, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Los que puedan acompañarme, yo me voy a arrodillar, los demás pueden inclinar su rostro en el lugar donde están. Nuestro amantísimo Padre y Dios, sea tu nombre exaltado y glorificado en esta hora. Padre Santo, estamos infinitamente agradecidos por tus múltiples bendiciones, porque tú nos juntas en torno a tu santo libro y porque tú nos has dado una salvación tan grande a través de Jesucristo, tu Hijo. Te pedimos que seas tú quien mediante tu Espíritu Santo traces tu palabra de verdad en esta hora, que podamos no solo escuchar tu voz, sino ponerla por obra. Bendice a cada persona aquí presente. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo pueda impresionar nuestros corazones con tu verdad. Y también, Señor, te suplicamos si hay alguna necesidad en nuestro medio. Alguien que está pasando por alguna tribulación. Alguien que está necesitado de un milagro de parte tuya, Señor. Tú conoces cada situación. Sé tú el que leyendo nuestra mente, el que conociendo nuestra vida, decidas lo que es mejor para nosotros. No lo que nosotros te pedimos, sino aquello que es para tu gloria, Señor. Y danos de acuerdo a la medida de fe que está en cada corazón. Me encomiendo a ti en esta tarde para pedirte que tú guíes mis pensamientos y también la manera como los expreso, para que puedan hacer el impacto que tu palabra fue enviada para hacer. Convertir los corazones, porque tu palabra tiene poder, y el poder viene no del mensajero, sino del Espíritu Santo que la inspiró. Te suplicamos que ese poder entre en cada corazón y nos transforme. En el nombre precioso de Jesús lo agradecemos. Amén, Señor. En estas 2 semanas que hemos pasado aquí en California, la primera estudiamos el capítulo 17 del libro de Apocalipsis. El capítulo 17 lo estudiamos en la primera semana, versículo por versículo, hasta llegar al final. El capítulo 17 nos presenta la condenación de la gran ramera que está sentada sobre una bestia. Esa bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Apocalipsis 17 es el preludio a la caída de Babilonia, que es Apocalipsis 18. Y Apocalipsis 18 es el mensaje del 4º ángel, lo que como adventistas
conocemos como el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Apocalipsis 18, versículo 1 dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia. Se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los moradores de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Este mensaje, este ángel que desciende del cielo con poder y que ilumina toda la tierra con su gloria, se le conoce también como el cuarto ángel. Por eso dice: vi a otro ángel descender del cielo. Y dice otro ángel porque ya hubieron tres: el primero, el segundo y el tercer ángel. Este es el cuarto ángel, y es el mensaje final que ha de ser dado a los habitantes de todo el planeta Tierra. El preludio a ese mensaje es el capítulo 17. En otras palabras, el contenido del fuerte pregón nos lo da los capítulos anteriores. Eso es lo que se va a proclamar. Desde el capítulo 14 en adelante se nos presenta cuál es ese mensaje final que tiene que ser dado a los habitantes de la tierra, incluyendo el capítulo 17. Esa serie la completamos el sábado pasado y fue bastante impresionante estudiar frase por frase lo que Dios nos revela en Apocalipsis capítulo 17 sobre la mujer y sobre la bestia que la trae. El apóstol Juan escuchó del ángel decir estas palabras, Apocalipsis 17, versículo 7. El ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. El ángel dijo: te diré el misterio de la mujer y de la bestia. Y nosotros desciframos ese misterio que el ángel le explicó al profeta Juan. El libro de Daniel y el libro de Apocalipsis son los libros que necesitan ser estudiados como nunca antes en estos días. En el libro Eventos de los Últimos Días, la mensajera del Señor dice en la página 15: se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios, especialmente los libros de Daniel y el Apocalipsis deben recibir atención como nunca antes. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Y luego dice: el último libro del Nuevo Testamento está lleno de verdades que necesitamos entender. Pronto se cumplirán las predicciones incumplidas del libro de Apocalipsis. Ahora el pueblo de Dios debe estudiar con diligencia esta profecía y entenderla claramente. No encubre la verdad, nos advierte con claridad, diciéndonos lo que sucederá en el futuro. Los solemnes mensajes que en el Apocalipsis se dieron en su orden deben ocupar el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios. Así que, ¿qué debe estar en primer lugar en el pensamiento del pueblo de Dios? Los mensajes de Daniel y del Apocalipsis.
porque se están cumpliendo delante de nosotros ahora mismo. Es triste, hermanos, ver que nuestra iglesia, un pueblo que se identificó en el pasado como el pueblo de la profecía. Nuestro programa de radio más conocido a nivel mundial se llamaba La Voz de la Profecía, The Voice of Prophecy. Pero es triste ver que hoy en día lo que menos se predica es sobre profecía. Y muchos adventistas que han sido bautizados saben tan poco de profecía como si estas cosas nunca se hubieran revelado. ¿Cómo podemos ser el pueblo de la profecía y realmente no conocer estas cosas al dedillo? Nuevamente dice la mensajera del Señor: hay muchas personas que no comprenden las profecías que se refieren a estos días. Página 16. Y por lo tanto deben ser ilustradas. Es el deber de los centinelas y los laicos dar a la trompeta un sonido certero. Así que el Señor quiere que estas cosas se entiendan, que se proclamen, que se prediquen ahora. En la segunda semana nosotros comenzamos a estudiar otra profecía. Ahora, el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis son dos libros proféticos, simbólicos. Traen bestias, traen cuernos, traen cabezas, traen mujeres, traen un montón de símbolos proféticos. Y se necesitan estudiar y comprender el simbolismo de las profecías. Pero en medio de esos dos libros, de Daniel y de Apocalipsis, que revelan los acontecimientos finales, el apóstol San Pablo dio una profecía que también tiene que ver con lo mismo, solo que la profecía del apóstol Pablo no tiene simbolismo, no tiene ni bestias, ni cuernos, ni cabezas, ni mujeres. Lo que tiene es un lenguaje directo para explicar lo mismo que explica el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Y esa es la profecía que hemos venido estudiando en estos días, en esta segunda semana. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor, está hablando de la venida del Señor, no vendrá la venida del Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida.
inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esta profecía, si ustedes notan, no usa ningún tipo de símbolo. Habla en forma directa y dice que antes de la venida del Señor Jesús se tiene que presentar el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se va a sentar en el mismo templo de Dios, se va a hacer adorar como si fuera Dios. Esta profecía no solamente tuvo un cumplimiento en la historia, con el surgimiento, la aparición de este poder que aquí se describe como el anticristo, que dominó, que reinó por 1260 años en la historia, pero también tiene un cumplimiento específico para este tiempo del fin. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Esta profecía tuvo un cumplimiento en la historia, pero su culminación y su cumplimiento más amplio está para justo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, según lo que acabamos de leer. Ahora, en la historia, este poder surgió después de la caída del Imperio Romano. San Pablo dice: vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Había algo que estaba aguantando que apareciera el anticristo. Y eso que estaba aguantando, deteniendo, tenía que ser quitado de en medio para que pudiera surgir este poder. Todos los expositores bíblicos que he leído explican que lo que tenía que ser quitado de en medio era el que tenía el poder entonces, porque obviamente no podía ejercer el poder de dominio, esto que estaba profetizado. Y nosotros estudiamos ya esta semana que fue la aparición del sistema papal. El papado fue lo que se manifestó como el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se hizo adorar como si fuera Dios. Pero para que el papado pudiera surgir, tenía que ser quitado de en medio el que tenía el poder antes. ¿Y qué fue lo que tuvo que ser quitado? Tuvo que caer primero para que surgiera el papado. ¿Quién tenía el poder antes de que ese poder le fuera conferido al papado? El Imperio Romano, exactamente. El Imperio Romano estaba en pie y los emperadores tenían el poder supremo. ¿Cómo iban a permitir que otro tuviera el poder? Era imposible. Tenía que ser quitado primero ese poder para que le pudiera ser entregado al obispo de Roma. Y la historia nos confirma que esto sucedió exactamente así. Tenía que caer primero el Imperio Romano para entonces surgir el Imperio Romano cristiano. Repito, tenía que caer el Imperio Romano pagano, o sea, el Imperio Romano de los emperadores romanos, para que a su vez surgiera los emperadores cristianos, para ser más específicos, los sumos pontífices romanos, y tomar el poder.
Esto se cumplió con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, cuando finalmente la ciudad de Roma cae en manos de los ostrogodos. Y los ostrogodos se sientan en el trono en Roma y comienzan a gobernar. Eso fue en el año 476, la caída de Roma en manos de los ostrogodos. Pero fíjense, sale o cae el Imperio Romano, pero en su lugar se sienta el rey de los ostrogodos. La profecía del profeta Daniel explicaba que no solamente tenía que caer el Imperio Romano, pero también tenían que arrancar 3 cuernos, porque el Imperio Romano se iba a dividir en 10 divisiones, ¿se acuerdan? Los 10 cuernos que tenía la cuarta bestia. Pero 3 de esos cuernos tenían que ser arrancados para que surgiera el cuerno pequeño. Vamos a leerlo en Daniel, en el capítulo 7. Daniel capítulo 7. La cuarta bestia es un cuarto imperio, el Imperio Romano. Y esto lo estoy dando en forma de repaso histórico para ver cómo esto vuelve a repetirse en el tiempo del fin, hermanos. Daniel capítulo 7 nos dice, la cuarta bestia es un cuarto reino. Versículo 23. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. A toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino, del Imperio Romano, se levantarán 10 reyes. Esa es la división del Imperio Romano por la invasión de las tribus bárbaras. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Después de los 10 cuernos, que son 10 reyes que se levantarían del Imperio Romano, dice que iba a surgir otro que iba a arrancar 3 de los primeros. Pero este rey sería diferente de los demás y arrancaría o derribaría a 3 reyes. La historia confirma que las 3 tribus bárbaras que fueron desarraigadas o que fueron barridas, destruidas, para que surgiera el papado, fueron en primer lugar los vándalos, en segundo lugar los érulos y en tercer lugar los ostrogodos. Esas 3 tribus bárbaras, si ustedes leen la historia de las guerras, van a encontrar cómo los ejércitos católicos destruyeron a estas 3 naciones que estaban mayormente en Italia. Al norte de Italia estaban los érulos, al sur estaban los vándalos y en el centro, donde está Roma, estaban los ostrogodos. Estos no aceptaron la sumisión al obispo de Roma y por eso tuvieron que ser destruidos. El último en caer fue el rey de los ostrogodos y esto sucedió en el año 538. En el mes de febrero, los ejércitos de Belisario, general católico, y ejércitos reunidos de distintos lugares con gente católica estaban persiguiendo a los no católicos, porque estas 3 tribus bárbaras no eran católicas, eran arrianas, eran seguidores de un obispo que se llamaba Arrio, y no se sujetaban al obispo de Roma. Los ejércitos las destruyeron y en el mes de febrero del año 538, los ejércitos de Belisario
llegan a Roma, sitian la ciudad de Roma y el rey de los ostrogodos pide clemencia, pide que le perdonen la vida. Sabía que estaba perdido. El ejército que traían los católicos era mucho más grande que su ejército. No se le dio ninguna clemencia. Y él trató de huir para salvar su vida. Se dio cuenta que su reino estaba perdido. Como habían caído los vándalos, como habían caído los érulos, también él sabía que su reino iba a ser tomado. Así que trató de escaparse. Su trono estaba en Roma, su sede, y él se disfrazó para tratar de escapar, porque la ciudad estaba sitiada. Se disfrazó como un pordiosero, un linchera. Y se puso una barba, se puso una joroba, un bastón, una bolsa al hombro con harapos, vestidura harapienta, y era el rey de los ostrogodos. Y entonces, caminando como rengo y viejo con un bastón, trató de salir de la ciudad de Roma sin ser reconocido. Casi lo logró, casi. Ya los soldados que estaban montando guardia sobre el puente del río del Tíber, lo dejaban pasar. Ya había pasado el primer retén, pero el segundo retén, que estaba del otro lado, o sea, el puente estaba custodiado de ambos lados. El primer retén era para salir de Roma, el segundo era para entrar a Roma. Y ese retén no tendría que haberlo detenido, porque ya él había pasado el retén, pero uno de los soldados que estaba allí lo detuvo y con la espada se la puso delante para detenerlo. Era un viejito linchera. Nadie hubiera pensado que era el rey de los ostrogodos tratando de escapar, pero en el momento en que le puso la espada, al bajar otra vez la espada se enganchó en la barba falsa que tenía y con la espada le arrancó la barba. Ahí se dieron cuenta que era un disfraz. Fue tomado prisionero el rey de los ostrogodos, fue muerto. Y así cayó el último de los 3 cuernos, fue quitado de en medio para que pudiera surgir el papado. El papa fue coronado con 3 coronas. Por eso hasta el día de hoy el papa usa una tiara. Una tiara es un gorro con 3 coronas, una arriba de la otra. Esas 3 coronas representan los 3 poderes arrianos, los 3 cuernos que fueron arrancados para que él pudiera surgir. Y eso fue en febrero del año 538 que subió al poder el obispo de Roma. Ya el decreto de Justiniano, que había sido dado por el emperador romano de Oriente, en el año 533, hacía del obispo de Roma cabeza de toda la Roma occidental. Lo hacía cabeza de toda la iglesia. Le daba la autoridad de gobernar sobre todos los territorios del Imperio Romano de Occidente como única cabeza, y también le daba la autoridad de perseguir y matar a los herejes. El edicto de Justiniano le dio la autoridad civil para poder reinar, pero el poder lo consiguió destronando a los 3 reyes arrianos. Cuando fueron quitados de en medio, entonces él fue coronado. Es interesante que la profecía decía, Daniel 7:25, serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Tiempos y medio tiempo es lo mismo
que 42 meses es lo mismo que 1260 días, que en profecía son años. Del año 538, si usted le suma 1260 años, nos lleva hasta el año 1798, 1260 años. Es el periodo de la supremacía papal, donde el obispo romano gobierna, reina supremo sobre todas las naciones de Europa, hace y deshace, quita reyes y pone reyes. Todos los reyes de Europa eran sus vasallos, tenían que obedecerle. Él los coronaba y él los tronaba si quería. Él era el que ponía los reyes de Europa. Y así Europa entera estuvo unificada bajo una sola cabeza, que fue el papado, por 1260 años. Pero la profecía decía que llegaría también a su fin. En Apocalipsis capítulo 13 nos señalaba de que se le dio autoridad para actuar, versículo 5, 42 meses. 42 meses, eso es Apocalipsis 13, 5. 42 meses es lo mismo que tiempo, tiempos y medio tiempo. Tiempo es un año, tiempo son 2 años y medio tiempo es medio año, son 3 años y medio. 3 años y medio son 42 meses. 3 años, 12, 24, 36 y 6 más son 42 meses. Y 42 meses multiplicados por 30, los días del mes, son 1260 días que en profecía se transforman en años. Día por año. La profecía decía en el versículo 10, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad, y si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Hermanos, así como los ejércitos católicos mataron a espada, tomaron prisionero al rey de los ostrogodos, 1260 años más tarde, cuando los ejércitos franceses, al mando del general Jean Berthier, ejércitos franceses, entraron en Italia, la declararon independiente del papado, la hicieron república y avanzaron hasta llegar a la ciudad de Roma nuevamente. En este caso, el que pidió clemencia fue el Papa. El obispo de Roma pidió clemencia. Pío VI estaba en el trono en 1798. Pidió que respetaran la ciudad de Roma, que no la destruyeran, que no la tomaran, y que respetaran la Santa Sede. El ejército de Berthier se detuvo por un momento. Mandaron a consultar con el general Napoleón. Y él respondió, adelante, sigan adelante. Y cuando vino la respuesta, avanzaron sobre la ciudad de Roma. Cuando Pío VI se vio perdido, trató de escapar. Y cómo la profecía se cumple exacta, hermanos, sobre el mismo puente, donde 1260 años más tarde, y si alguna vez ustedes van a la ciudad de Roma, nosotros tuvimos el privilegio de estar allí hace solamente unas semanas atrás, en el mes de octubre estuvimos en la ciudad de Roma, y fuimos a visitar ese puente de piedra. Todavía está en pie, es el puente más antiguo de toda la ciudad de Roma, atraviesa el río Tíber. Y sobre ese mismo puente de piedra que tiene más de 1000 años de estar en pie, más de 1300 años, en el mismo puente donde fue apresado el rey de los ostrogodos, fue tomado prisionero Pío VI. Hermanos, el que a hierro mata,
a hierro muere. Tal cual se vuelve a dar vuelta la moneda, solamente que ahora el que es tomado prisionero es aquel que tomó o mandó a tomar prisionero. Y en este caso es llevado prisionero a Francia, donde muere en el exilio. Así parecía el fin del papado. Y muchos dijeron, se acabó para siempre el papado. Pero la profecía decía que iba a tener un resurgimiento el papado. Y que la herida mortal iba a ser sanada. Y ya nosotros estudiamos eso esta semana pasada. El sanamiento de la herida mortal. Ahora, lo que impedía que el obispo de Roma llegara a ser supremo era que había otro poder que se lo impedía. El Imperio Romano y los ostrogodos. Interesante. En este tiempo del fin, nosotros vimos que esta profecía va a tener otro cumplimiento. Y la mensajera del Señor dice que Apocalipsis capítulo 13 tiene un cumplimiento final. Y nuevamente, hay algo que impide que el rey del norte vuelva a tener el poder que una vez tuvo. En Daniel capítulo 11, la profecía del profeta Daniel nos explica que el rey del norte va a regresar para pelear contra el rey del sur. El rey del sur está representado por el poder que se levanta contra el papado, que es Francia, y la ideología que sale de Francia. La ideología de Francia, la Revolución Francesa, si ustedes estudian la historia van a ver que ese fue el comienzo de lo que con el tiempo se llegó a conocer como el comunismo. Todo eso comenzó en la Revolución Francesa y se ejecutó en la Revolución Bolchevique, o sea, la Revolución Rusa. Y ahí se implementaron las ideas de la Revolución Francesa y se consiguió una nación entera para establecer el sistema comunista. Y se planeó la Primera Guerra Mundial, poderle entregar a Rusia la gran cantidad de territorios y naciones que le fueron entregados después de la Primera Guerra Mundial. Ustedes saben cómo es la historia, ¿verdad? Esas tierras se les dieron a Rusia, así, sencillamente. Ninguna de esas naciones escogió estar bajo Rusia. Se las entregaron en su mano y así comenzó el gobierno de Rusia. El comunismo está representado por el poder que se levanta contra el rey del norte en Daniel 11, y el rey del norte es el papado y el rey del sur es la ideología comunista o la ideología de los Illuminati que tuvieron su origen en Francia. ¿Okay? En el versículo 40 del libro de Daniel dice, pero al cabo del tiempo el rey del norte contenderá con él. Y el rey del sur contenderá con él. Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros, con gente de caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, inundará y pasará. Esto está representando el ataque que recibió el comunismo de parte del rey del norte. El rey del norte es el papado, y ya esto es historia, hermanos. Cómo el Papa Juan Pablo II utilizó su influencia, su poder político
y su influencia religiosa para lograr la caída del comunismo. Hermanos, lo que impedía que el papado pudiera gobernar totalmente en Europa es que había una ideología que lo impedía y había naciones enteras en Europa que no se sujetaban al obispo de Roma. Todas esas naciones eran sus dirigentes ateos, no solo que no creían en el Papa, sino no creían ni en Dios mismo. Y aunque el pueblo no era totalmente ateo, eran todos ortodoxos griegos, tampoco estaban sujetos al obispo de Roma. Con la caída del comunismo se abre el camino para el nuevo reinado del rey del norte. The king of the north comes back and takes again the reign. It's the comeback of the reign of the king of the north by throwing down communism. El comunismo tenía que caer para que el rey del norte, el papado, volviera a resurgir. Y esto ya es historia para nosotros. Simbólicamente, el momento más culminante en la caída del comunismo es cuando se echa abajo el muro de Berlín. Por supuesto, fue un proceso que comenzó en Polonia porque el Papa era polaco. Y lo primero que logró fue arrancar a Polonia del bloque soviético, independizarla del comunismo, apoyando a Lech Walesa, a Solidaridad, el movimiento de Solidaridad. Yo no sé cuántos de ustedes se recuerdan de esto, pero fue allá por la década de los 80. Y finalmente esto termina con la caída del comunismo en Polonia y rápidamente se expande a las demás naciones y finalmente lo que cae es Rusia. El comunismo deja de ser en Rusia a través de la perestroika y la caída del muro de Berlín simboliza finalmente la caída del comunismo. Ahora, hay algo más que tiene que ser sujetado para que el papado vuelva a tener el control del mundo como lo tuvo antes. ¿Qué más? Exactamente. Bueno, el nuevo orden mundial va a ser entregado en manos del obispo de Roma, pero tiene que caer algo más. ¿Qué más tiene que caer? ¿Cuántos cuernos echó abajo el cuerno pequeño para surgir? 3. Por lo tanto, hay 3 cosas que tienen que caer para que vuelva a surgir. Uno ya lo vimos, es el comunismo, y ya cayó. El otro es el mundo musulmán. Mientras los musulmanes no agachen su cabeza ante el papado, él no puede gobernar supremo en el mundo. Acuérdense que esta vez no es solamente Europa. La primera vez gobernó sobre toda Europa, pero la segunda vez su gobierno va a ser mundial. Apocalipsis capítulo 13 y en el versículo 8 nos dice sobre dónde va a volver a gobernar. Apocalipsis 13:8 nos dice: y la adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Pero dice el versículo 7, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esta próxima vez que gobierne, va a gobernar sobre el mundo entero, toda tribu, pueblo, lengua y nación de la tierra. El bloque soviético cayó. Tenía que caer. Cayó el muro de Berlín. Simbólicamente representa todo el bloque soviético.
Pero también está el bloque árabe. Los 12 países árabes no se sujetan al obispo de Roma, pero según la Biblia se tienen que sujetar. Eso también lo vamos a ver en muy poco tiempo, a través del cumplimiento de las trompetas. Ahí es donde va a caer el bloque árabe. Y hay una tercera. Exactamente. El otro poder que tiene que doblarse no va a ser arrancado como tal porque va a cooperar con el papado. Y en realidad todos los países del mundo van a tener que cooperar, pero va a tener que doblegarse. Como poder supremo del mundo es los Estados Unidos de Norteamérica. Y Daniel capítulo 11 predice esto mismo. Dice el versículo 42 de Daniel 11, extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Y los de Libia y Etiopía le seguirán. Aquí está hablando del bloque árabe. Y van a caer ante el rey del norte. Egipto representa el líder del mundo árabe. ¿Ok? Pero también dice en el versículo 41, entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán. ¿Quién es la tierra gloriosa? United States of America is the glorious land. Y también Estados Unidos va a ser invadido por la ideología del papado y va a agachar su cabeza ante este poder. Esto que estamos viendo es la historia escrita de antemano y la palabra de Dios no falla. Ya el bloque árabe ha entrado en concordato y en relaciones con el Papa actual. No sé si ustedes saben que esta semana que está terminando hoy hubo una reunión de los líderes árabes con el Papa. ¿Lo vieron en las noticias? Y va a haber otra reunión más. Se van a volver a reunir otra vez el mes que entra, los países árabes. La agenda no la han dicho. No se sabe la agenda. Qué interesante. Algo tan importante, la agenda no ha salido. Pero también el Papa viene ¿para dónde? ¿Y qué año viene para Estados Unidos? En abril de este año viene a los Estados Unidos y va a visitar las dos ciudades más importantes en cuanto a la política mundial se refiere. Va a visitar la ciudad de Washington, D.C. y va a visitar la ciudad de Nueva York. En Washington, D.C. se va a reunir con los líderes políticos de esta nación. Y ustedes van a ver que no solamente se va a reunir con el presidente, se va a reunir con los candidatos a la presidencia. Y en Nueva York se va a presentar ante las Naciones Unidas y va a tener una misa en el edificio de las Naciones Unidas. Esto es algo sumamente sorprendente, hermanos. Las Naciones Unidas incluyen
todos los países y también todas las religiones del mundo, porque hay un ala de las Naciones Unidas que tiene que ver con la unificación de las religiones. Y ahí están unidas todas las religiones de la tierra. Qué interesante que este año, en tan solo 2 o 3 meses más, el Papa dice aquí, entrará a la tierra gloriosa. Qué interesante, estoy leyendo Daniel capítulo 11, versículo 41. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán. Muchos países que dependen del bloque americano van a caer con el trato que se va a hacer. Sin embargo, dice, estas escaparán de su mano. Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. ¿Qué serán estas naciones que van a escapar? Hermanos, cuando se promulgue la ley dominical, ya nosotros conocemos que esto es rendir homenaje al papado. Y lo hemos estudiado ya claramente, al promulgar la ley dominical es, y no tengo conmigo aquí el conflicto de los siglos, si no les podría leer, pero ya lo hemos leído durante esta semana que pasó. El promulgar la ley dominical es homenaje que se rinde al papado. Okay, déjenme leerles aquí una cita por lo menos. Eventos de los últimos días, página 134. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que se impongan los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, y la imposición de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. La imposición de la observancia del domingo por parte de las iglesias protestantes es una imposición de que se adore al papado. Por el mismo hecho de imponer un deber religioso con ayuda del poder secular, las mismas iglesias estarían elevando una imagen a la bestia. De aquí que la imposición de la observancia del domingo en los Estados Unidos equivaldría a imponer la adoración a la bestia y a su imagen. Así que, hermanos, en el momento en que se promulgue la ley dominical, Estados Unidos se ha postrado, ha sido vencido, se ha rendido al papado, al establecer una institución del papado en los Estados Unidos, la ley dominical. Según la profecía, muchas provincias caerán, muchos países del mundo van a seguir el ejemplo de los Estados Unidos. Se los leo aquí. Se repetirá la historia. Cuando los Estados Unidos, el país de libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. Eventos, página 138. Las demás naciones seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. Si bien estos encabezarán el movimiento, la misma crisis sobrevendrá a nuestro pueblo en todas partes del mundo. Así que comienza ¿por dónde? Por los Estados Unidos, pero ¿cuántas provincias van a caer? Muchas provincias caerán. Sin embargo, dice que ¿quiénes escaparán de su mano? ¿Quiénes escaparán de su mano, hermanos? Hay 3 que van a escapar de su mano. ¿Cuáles son? Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Ahora, ¿quiénes son estos 3?
Los edomitas como nación ya no existen. Los moabitas como nación ya no existen. Ninguna de estas tres naciones existen literalmente en un país. Ni Amón, ni Moab, ni Edom existen como naciones. Pero aquí dice que esas tres van a escapar. Para esto necesitamos conocer un poquito de historia y ver por qué el Señor menciona esto. En primer lugar, comencemos en el orden en que los mencionan. Estas tres escaparán de su mano: Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. ¿Quién es Edom? Muy bien. Edom es otro de los nombres para Esaú. Esaú, hermano de Jacob, hijo de Isaac, nieto de Abraham. Recuerden que cuando Rebeca, la esposa de Isaac, estaba para dar a luz, había 2 niños en su vientre. Y se peleaban en su vientre desde antes de nacer. Uno fue Jacob y el otro fue Esaú. Esaú nació primero, fue el mayor, pero Jacob le arrebató la primogenitura. No vamos a contar toda su historia, pero Edom era descendiente directo de Abraham. Era hermano de padre y madre de Jacob. Era parte del pueblo de Dios. Pero la historia nos cuenta que Edom se apartó del camino del Señor y se fue lejos y puso su morada al otro lado del Jordán, en el territorio que se llegó a conocer con el nombre de Edom. Edom es emparentado directo con el pueblo de Dios, fue parte del pueblo de Dios y fueron adoradores del Dios verdadero hasta que se fueron mezclando con las naciones de alrededor, aprendieron las costumbres y prácticas de las naciones de alrededor y finalmente se hicieron idólatras igual que los demás porque aprendieron la adoración al sol y tenían lugares de culto dedicados al sol. La capital de los edomitas se llama Petra. Y aunque no existe hoy en día, están las ruinas de esa ciudad, pero son ruinas impresionantes, magníficas. Uno de los lugares más impresionantes para visitar en el planeta Tierra es la ciudad de Petra. Tuve el privilegio de estar allí más de una vez. Creo que una de las veces fui con mi suegra, ¿verdad? Sí, ella fue conmigo, uno de los viajes que hicimos allá. Petra era la capital de los edomitas. Y saben, hermanos, no existe, no queda nada, no queda ni descendientes de esa gente. Así que no se puede estar refiriendo literalmente a Edom porque Edom no existe. Pero tenemos que entender, emparentados con el pueblo de Dios que no se van a sujetar al papado. También Moab y Amón son otras 2 naciones. Los moabitas y los amonitas vivían más al norte de los edomitas. Moabitas y amonitas. ¿Alguno de ustedes saben quién era Moab y quién era Amón? ¿No saben la historia? Exactamente, Lot, que fue salvado de la destrucción de Sodoma y Gomorra, tuvo 2 hijos, una con cada una de sus hijas. Uno con cada una de sus hijas. Ustedes recuerdan la historia, ¿verdad? Los descendientes de ahí salieron 2 pueblos. El pueblo de los amonitas y el pueblo de los moabitas. Son directos descendientes del pueblo de Dios.
Lot era sobrino de Abraham, hijo del hermano de Abraham. Y la descendencia de Lot, Lot también salió de Ur de los Caldeos con su padre y con su tío. Y Lot siguió a su tío en la adoración al Dios verdadero, aceptó al Dios verdadero y él era creyente en el Dios verdadero. Así instruyó a sus hijos, a sus hijas y a sus descendientes. Eran parte del pueblo escogido de Dios. Y sin embargo pasó exactamente como los edomitas. Se fueron mezclando con las costumbres y prácticas de los países que los rodeaban, de las naciones que los rodeaban. Fueron involucrando el culto idolátrico, el culto al dios Sol, a Moloc, el dios Sol, entre los amonitas. Y de esa manera dejaron al Dios verdadero para ir tras los dioses falsos. Ahora, es interesante porque fueron parte del pueblo de Dios, pero apostataron. Yo veo en esta profecía del libro de Daniel que los que se van a salvar de rendir homenaje al papado son aquellos que están emparentados con el pueblo que guarda los mandamientos de Dios, que aprendieron las costumbres y prácticas de los paganos, pero que a última hora se van a convertir y van a salir de esa idolatría para aceptar nuevamente al Dios verdadero. La mensajera del Señor nos dice lo siguiente, nuevamente en el libro Eventos de los Últimos Días, en el capítulo el fuerte pregón, la lluvia tardía, el fuerte clamor, dice así. El capítulo 18 de Apocalipsis, página 201 de Eventos. El capítulo 18 del Apocalipsis. En ese capítulo se exhorta al pueblo de Dios a que salga de Babilonia. Según este pasaje de la Escritura, muchos del pueblo de Dios deben estar aún en Babilonia. Muchos del pueblo de Dios están ¿dónde? En Babilonia. ¿Y en qué comunidades religiosas se encuentra actualmente la mayoría de los discípulos de Cristo? Pregunta la mensajera del Señor. ¿Dónde está la mayoría de los discípulos de Cristo hoy en día? ¿Dónde? Bueno, el párrafo anterior dice, entre los católicos hay muchos que son cristianos muy concienzudos, que caminan en toda la luz que brilla sobre ellos, y Dios obrará en su favor. Alabado sea su nombre. El Señor va a obrar en favor de sus hijos que están dentro de Babilonia, dentro del catolicismo, pero también dice en el párrafo que sigue, no hay duda alguna que la mayoría de los hijos de Dios se encuentra en las varias iglesias que profesan la fe protestante. A pesar de las tinieblas espirituales y del alejamiento de Dios, noten, lo mismo que pasó con Edom, Moab y Amón. Se fueron alejando de Dios, entraron tinieblas espirituales y en ese alejamiento de Dios se apartaron de su camino. Pero dice aquí, a pesar de las tinieblas espirituales y del alejamiento de Dios que se observa en las iglesias que constituyen Babilonia, la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentran aún en el seno de ellas. Hermanos, si todavía Dios tiene hijos suyos en todas esas iglesias y el Señor los va a sacar, yo creo que ellos son los que están representados aquí, que cuando el papado entre, primero ya vimos que entró y tomó toda Europa, según la primera parte del versículo
de los últimos. Y por cierto, los versículos 40 al 45 de Daniel 11, la hermana White nos dice que están en cumplimiento ahora. Daniel chapter 11, verses 40 through 45 is being fulfilled before our own eyes today. Ahora mismo se está cumpliendo esta profecía. Es la última parte de Daniel 11 que aún no se había cumplido y está en proceso de cumplimiento, hermanos. Y ahí se menciona primero que Europa caería en las manos del rey del norte nuevamente. El rey del sur se levantaría contra él, pero no tendría la fuerza para pararse delante de él, y las tierras caerían en su mano. Esto ya sucedió, primero a través del mercado común europeo y luego a través de la caída del comunismo. El bloque de Europa occidental y el bloque de Europa oriental cayeron bajo la sujeción del papado. Todavía no tiene el poder para reinar, pero ya le rinden pleitesía. Ya las naciones de Europa le obedecen, le hacen caso. Todavía no puede reinar. Ya lo estudiamos la semana pasada, porque no le han dado la autoridad para reinar. Recuerden que cuando el papado surgió la primera vez, recibió la autoridad de reinar de Justiniano. El trono que dejó vacante al trasladarse la capital del Imperio Romano a Constantinopla, el lugar físico le fue entregado cuando los ostrogodos fueron quitados. 3 cosas recibió. Y ya esto lo estudiamos, Apocalipsis capítulo 13 y versículo 2. La bestia que viera semejante a un leopardo, con patas de oso, con boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. 3 cosas recibe el papado para poder surgir: el trono, el dominio o el poder y la autoridad de reinar. Cuando la herida mortal se sana, lo primero que recibe de vuelta en 1929 es el trono, es el territorio, pero todavía no tiene el poder y la autoridad. Esa le será dada cuando los 10 cuernos que están en la bestia le entreguen ese poder y esa autoridad. Estoy yendo rápido porque esto ya lo vimos la semana pasada. Si alguno de ustedes no estuvo presente o quiere conseguir la serie que terminamos la semana pasada, la puede solicitar a la salida. Es el estudio de Apocalipsis capítulo 17, pero también estudiamos Apocalipsis capítulo 13, ¿verdad? Estuvimos comparando el 13 con el 17, porque en el 13 se habla de la bestia y en el 17 se habla de la mujer. Y las dos juntas fue lo que estudiamos, la mujer, el misterio de la mujer y la bestia. Así se llama la serie, el misterio de la mujer y la bestia. Ahora, lo que le falta es la autoridad y el poder. Dice en el versículo 12 de Apocalipsis 17, y esto es repaso: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que no han recibido aún reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Noten, el poder y la autoridad le van a ser dados por los 10 reyes que aún no han recibido reino. Nosotros estudiamos cómo bajo el nuevo orden mundial el mundo está dividido en 10 territorios geográficos. Y cada uno de esos territorios tiene un líder, una cabeza. Es más, es interesante que el mismo nuevo orden mundial le llama a esos 10 territorios reinos. Reino, usa la misma frase para referirse a ello que está mencionado aquí en Apocalipsis 17. Esos reyes tienen territorio, pero no han recibido la autoridad para reinar. Pero recibirán autoridad con la bestia y le van a entregar el poder y la autoridad para que la bestia, que era y no es y volverá a ser, reine sobre
todos los reinos del mundo. Así es cuando el papado va a volver a tener la hegemonía sobre el mundo entero. Ahora, lo que estamos viendo es que 3 tenían que caer para que pudiera surgir. Por eso todavía no ha recibido toda la autoridad. Igual que la primera vez, según Daniel capítulo 11, hay 3 que tienen que caer. Y esos 3 eran el comunismo, los países árabes y los Estados Unidos. Y están los 3 mencionados en Daniel capítulo 11. Y estamos viendo nosotros el desarrollo, hermanos. Saben, es fascinante ver delante de nuestros ojos las profecías que se están cumpliendo. Ya lo último que faltaba se está dando para que nuevamente, hermanos, como adventistas nosotros hemos predicado estas cosas desde hace 100 años atrás, pero cuando el papado tenía la herida mortal, cuando no era la bestia que no era, no podíamos ver el cumplimiento de estas cosas. Cuando recibió el trono en 1929, los adventistas comenzaron a decir, otra vez, surgió, pero todavía faltaban que todas estas cosas se cumplan. Ahora, hermanos, podemos decir que todo esto se ha cumplido. El comunismo ya cayó. Los Estados Unidos dice que el papado iba a entrar en la tierra gloriosa. Y estamos viendo cómo el papado entró en los Estados Unidos. Y esta es la segunda vez que viene. O la tercera, sí, la tercera una vez vino a Denver, ¿verdad? Sí. La tercera vez que entra en los Estados Unidos. El refrán dice, la tercera es ¿qué? La vencida. ¿Qué va a suceder con esta venida del Papa? Lo vamos a ver en muy poquitas semanas. Y vamos a ver el cumplimiento de todo lo que está escrito, hermano. Es fascinante ver que estas cosas están sucediendo ¿cuándo? Ahora, delante de nuestros ojos. Ahora, en 2 de Tesalonicenses decía que todavía no surge porque hay quien lo detiene al momento hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo. En la segunda parte de nuestro tema esta noche vamos a ver el cumplimiento de esto y vamos a ver el destino final del anticristo. Tenemos 2 temas hoy. Vamos a terminar este primero, luego vamos a tener una sesión de preguntas, también para que los que necesitan levantarse, salir un momentito al baño, lo puedan hacer. Así que acabamos de ver qué es lo que tiene que ser quitado de en medio, y es la oposición. La oposición primero del bloque comunista cayó, la oposición de los países árabes es lo próximo que estamos viendo que está cayendo. Y por supuesto, los Estados Unidos hace rato que vienen en este enamoramiento con el papado. Ahora es interesante que el orden de Daniel no es como el que yo les acabo de dar. Noten por favor el orden en que lo menciona Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11 menciona primero el rey del sur, el ateísmo, el comunismo. Y ese fue el primero que cayó. Después de mencionar en el versículo 40 el comunismo y saber que ya cayó, entonces viene, entrará en la tierra gloriosa. Eso es lo que está en proceso de suceder ahora mismo. Pero ya se está preparando para lo próximo, que es el bloque árabe. Y eso es lo próximo que dice, extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Se apoderará de los tesoros, de oro, de plata. Eso tiene que ver con la banca de valores, hermanos. Esto es muy importante que nosotros entendamos cómo el papado está tomando
la banca de valores a nivel mundial. Y el principal accionista en los bancos mundiales es el papado. Yo quiero que ustedes sepan que los principales bancos de los Estados Unidos que están bajo el Federal Reserve, su principal accionista es el papado. Y va a tomar las riquezas, dice, los tesoros de oro y plata, y de las cosas preciosas, pero también de los árabes, de Egipto, dice, y de Libia y de Etiopía le seguirán. Este es el mundo árabe, pero es interesante porque también menciona no solamente los países árabes, sino también lo que estos representan. Sí. Claro. Por supuesto que sí, todo esto está planificado. Todo esto que está sucediendo en el mundo y las guerras tienen que ver con el bloque árabe y hacer que se doblegue el bloque árabe. Y lo vamos a ver mucho más claramente en muy poquito tiempo. ¿Ok? Vamos a concluir por aquí este tema. Esto nos dice a nosotros, hermanos, cuán cercano está la venida del Señor. Ahora hay algo que lo va a turbar al rey del norte, algo que lo va a molestar, hay algo que lo va a asustar. Daniel capítulo 11, dice el versículo 44, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. ¿Qué es lo que le va a meter miedo al papado? Eso vamos a ver en el próximo tema. Vamos a ponernos en pie para orar en este momento, cerrar, y después de esto toman asiento y se nos darán las indicaciones. Va a haber algunas cositas más y también tendrán tiempo de tomar un cortito break. Vamos a orar primero. Veo que los hermanos que van a recoger la ofrenda también están listos. Vamos a arrodillarnos para orar. Esa es la mejor y la manera correcta de orar delante del Señor. Siempre que podamos, hagámoslo de rodillas, ¿verdad? Amante Dios, en esta hora venimos delante de ti después de escuchar la exposición de tu palabra, impresionados por ver la exactitud de tu santo libro, Señor. Ver cómo las cosas que están sucediendo en el mundo hoy en día estaban todas señaladas por la profecía desde hace miles de años atrás. Te damos gracias, Señor, por la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Señor, te damos gracias también por el espíritu de profecía, por esa luz que tú has dado a tu pueblo que nos ilumina en este camino. Gracias, Señor, porque a través de ello podemos ver la aplicación de estas profecías para el tiempo del fin y poderlas entender y poderlas compartir con otros. Trae convicción a nuestro corazón del tiempo solemne en el cual estamos viviendo, que se ha desatado nuevamente la ira de Satanás, que otra vez, Señor, tu pueblo está a punto de ser perseguido. Y entendemos que estas cosas tienen que venir, pero también sabemos que tú vas a dar victoria a tu pueblo que te es fiel. Gracias porque sabemos que en Cristo Jesús seremos más que victoriosos. Y porque Él nos dijo, no temáis, manada pequeña, porque a vosotros os ha placido el Padre daros el reino. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos darás ese reino eterno y que aunque pasemos por tribulación, tú nos dices, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden destruir la vida eterna.
Temed más bien aquel que destruye cuerpo y alma en el infierno. A este debemos temer. Ayúdanos a tener el temor de Jehová en nuestros corazones. Así como dice el mensaje del primer ángel, temed a Dios y dadle gloria. Sella este mensaje en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Amén.